Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo es que te ha pasado seguramente que de repente hay gente que ni siquiera la conoces bien, pero nada más los ves o los oyes hablar un poquito en los primeros segundos y dices, ay, no me cae, no puedo, no trago, esta persona me da mala vibra, siento un rechazo por esta persona, hombre o mujer. Y al revés también, del otro lado, hay gente que tampoco conoces mucho y nada más llegan y sonríen o saludan y tú dices, ay, mira, qué buena onda. Ahora, eso tiene sus secretos y repercute en tus finanzas. Así que hoy está con nosotros el consultor de negocios y finanzas, Pedro Islas, para hablarnos de esos secretos, para ver qué podemos aprender de esto, porque repercute en todo, ¿no? Totalmente. Fíjate que, Marco, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa, muy Gracias. contento. Fíjate que esto viene de una teoría de negocios, pero se aplica para todos los ámbitos. Se aplica para el ámbito profesional, incluso para el ámbito familiar. Entonces te puede ayudar a identificar cuál es tu estilo de liderazgo y comunicación para ver de qué manera puedes mejorarlo y generar un mejor impacto. Eso me parece excelente. Ahora, algo muy importante, me imagino que estás de acuerdo conmigo, Sí. es que estos consejos hay que tomarlos dentro de quién eres. Claro. Porque tratar de no ser tú es el primer gran error en la comunicación. Ese es un problema también que hay que tener cuidado, ¿no? Ajá. Ahorita lo mencionabas al principio, Marco. ¿Cómo pasa que a veces vemos una persona en redes sociales y de pronto algunos te caen bien y otros te caen mal? Sí. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando para que entendamos qué está ocurriendo detrás de. Claro. Venga. Pero ahorita mencionabas justamente el no dejar de ser uno mismo. Entonces, hay una diferencia entre el estilo de comunicación y liderazgo y la personalidad, ¿no? La personalidad es algo que está intrínseco a la persona, que tiene que ver con su manera de ser interna. Ajá. Pero eso no significa que nosotros tengamos que comportarnos de la misma manera al momento de estar interactuando con otras personas. Correcto. Es importante que entendamos cuál es ese estilo de liderazgo y comunicación para que nosotros podamos, digamos, mejorar esas aptitudes y entonces generar mejores resultados. Y lo vamos a ver en el trabajo, lo vamos a ver en la familia, o si tenemos un negocio, lo podemos ver también en el negocio. Exactamente. Pero todo dentro de ser... No, o sea, no puedes tratar de ser alguien más. Sí, definitivamente. Porque a veces vemos, ay, mira, es que dijeron que tengo que hacer esto o aquello. Y dices, oye, pero yo no soy así. O sea, dentro de quien yo soy, Sí. tomo consejos. Y vamos a ver que, aunque seas de una manera o de otra, no hay una manera bien o mal de hacer las cosas. Ajá. A final de cuentas, tú puedes aprovechar las virtudes de ambos lados, que ahorita vamos a analizar, para sacarles el mayor provecho. Muy bien. Ahora, esto se llama en el mundo de los negocios marcadores de poder y atractivo, ¿correcto? Exactamente. Es Cuéntanos. una teoría que desarrolla la doctora Susan Peterson, una mentora que he tenido oportunidad de ser cercano a ella. He sido profesora mía y mentora mía ahora que estoy estudiando acá en Phoenix. Y me pareció algo súper interesante que yo he adaptado ahora en mi consultoría para líderes de negocios y para profesionistas. Ajá. Entonces, mira, te cuento. ¿Qué te parece si primero mejor planteamos una dinámica para Venga. que la gente que nos ve y nos escucha le digamos ciertas características y veamos con cuáles se identifica? Ok, me ¿vale? parece Antes de dar la clave, vamos a ver que sin que ellos sepan más o menos cómo se identifican. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece si pensamos en 10 características que la gente puede identificar? Y cada uno va a decir cuál es el top 3 con el que se sienten más relacionados o más identificados. Ajá. O sea, contigo mismo. Ajá, que cada quien haga el ejercicio en casa. Ok, ok. ¿Va? Voy a decirles 10. El primero, ser amable. Ajá. ¿Vale? Segundo, ser dominante. El tercero, ser paciente. Ajá. El cuarto, ser firme. El quinto, ser empático. Sexto, ser serio. Séptimo, ser sonriente. Octavo, ser directo. Noveno, ser tranquilo. Y décimo, ser soberbio. Ok. Que piense cada quien de todos esos 10, cuáles son el top 3 que Ajá. más los identifica. Ok. ¿Vale? Y ahorita les vamos a decir qué onda con esos. Ok, a ver, repítelas para Ahí otra te vez. va. Venga. Son amable, Ajá. dominante, paciente, firme, empático, serio, sonriente, directo, tranquilo y soberbio. Ok. Y de nuevo, no hay una cosa que esté bien y una que esté mal, simplemente tenemos ciertas características e inclinaciones hacia algunos. Vamos ahorita a decir a cuáles pertenecen cada uno, pero que Ajá. cada quien identifique. Por ejemplo, tú, Marco, ¿con cuáles 3? ¿Cuál sería tu Pues top si 3? tuviera que elegir a 3 así volando, porque hubo otras que también Pues yo diría, soy muy directo, soy sonriente y soy empático. Totalmente. Yo soy muy directo. Ok. Sí. Ok. Directo, sonriente, empático. ¿Lo desmenuzamos de una vez? Sí, venga, por ejemplo. Vale, mira. Amable
ahorita hablabas tú de los... También esa la pensé, pero dije, bueno, o escojo sonriente o escojo amable. Sí. Son distintas, pero venga. Está bien, A mira. ver, amable. Amable es un marcador, ahorita mencionabas marcadores de atractivo y marcadores de poder. Ajá. Es lo que vamos a identificar y vamos a trabajar. Entonces, amable es un marcador de atractivo. Ajá. Y ahorita decimos qué son específicamente cada uno, ¿no? Ajá. Dominante es un marcador de poder. Paciente es un marcador de atractivo. Ajá. Firme es un marcador de poder. Empático es un marcador de atractivo. Serio es un marcador de poder. Ajá. Sonriente, atractivo, directo poder. Ajá. Tranquilo, atractivo, soberbio poder. Ok. Tú identificaste 3, 2 de esos son marcadores de atractivo Ajá. y uno de esos es un marcador de poder, Ajá. el ser directo. Sí. De hecho, yo hice el previo ejercicio mental y yo siento que tú tienes una predisposición hacia tener marcadores de atractivo. Ajá. Por eso tienes ese charm y por eso tanta gente te sigue y por eso tanta gente conecta contigo. Gracias. Pero no significa que si alguien tiene marcadores de poder, Ajá. no tampoco puede ser algo positivo. Sí. Entonces, vamos a Yo desmenuzar. también soy muy directo. Sí, tal. Sí, sí, sí. Y eso es algo bueno. Entonces, si te fijas, tienes un 2-1. Si tuvieras 3 completamente de un solo lado, Ajá. podría ser que estuvieras sobrecargado a 1. Ajá. Y hacíamos unas preguntas al principio. Decíamos, ¿por qué hay personas que a veces nos caen mal o hay personas que no nos generan confianza, no nos piden confianza? Ajá. ¿Por qué mi jefe me puede caer mal o por qué yo le caigo mal al jefe y no conecto? Pues muchas veces lo que sucede, Marco, es que nosotros sobreusamos porque pensamos que esa es la manera que deberíamos de conducirnos, Ajá. porque decimos, no tiene que estar directamente relacionado con nuestra personalidad, sino que pensamos que es la manera en la que debemos de conducirnos. Entonces sobreusamos los marcadores de un tipo o de otro tipo. Ok. ¿Y qué es lo que termina pasando? Cuando nosotros sobreusamos los marcadores de poder, muchas veces en lugar de que empiecen a ser beneficiosos, empiecen a generar distancia con la gente. Y empiezan a generar que no les caigamos tan bien a algunas personas. Ajá. Y entonces es donde viene ese hate en redes sociales o donde viene ese, a mí no me cae bien, pero lo has tratado, lo conoces a fondo o algo. No, simplemente no me cae bien, porque está haciendo un sobreuso de esos marcadores de poder y de esos marcadores de atractivo. Ah, ok. Y ahorita los vamos a platicar cuáles son esas características y los comportamientos que corresponden a una persona con marcadores de poder y a una persona con marcadores de atractivo. Ah, está muy interesante. Sí. Pues, ¿con cuál empezamos? Vale. Nos quedan 2 minutitos para el corte, así que Ok. podemos empezar. Muy bien, entonces entendamos a los marcadores de poder Ajá. como estas características o comportamientos que tienen las personas que nos ayudan a transmitir seguridad, Ajá. firmeza, competencia, eso también es importante, nos ayuda a parecer y a ser más competentes, y claridad. Y regularmente son los que están más asociados al liderazgo tradicional, al liderazgo clásico, Ok. al liderazgo que podríamos decir un poquito más de antes, ¿no? De la vieja escuela. Ajá. En cambio, los marcadores de atractivo son marcadores que nos generan cercanía, Ya. que nos generan conexión, que nos generan confianza, ¿vale? Entonces, desde un principio son 2 cosas que nos permiten tener una percepción con la gente diferente. Ahora, todas las personas tenemos uso de los 2, ¿vale? Entonces, al momento de nosotros estar en diferentes circunstancias de la vida, es que podemos aprovechar los beneficios de uno Ujú. o a veces abusar y sufrir los perjuicios de alguno de los 2. Claro, sí, sí. ¿No? Entonces, esa es la parte interesante que Ajá. vamos a seguir explorando ahorita que regresemos. Ya nos queda 1 minutito y medio. Ah, todavía. perfecto. Sorry. Pero gracias por ser consciente con el tiempo. Casi todos los invitados se me van. Los tengo que parar. Ah, ok, Pero no soy no. consciente del tiempo. Muy bien. Entonces, Un minuto. ¿qué te parece si Ajá. vamos diciendo cuáles son las características en cuanto a calificativos que podríamos definir una persona con marcadores de poder? Ah, alguien que tiene marcadores de poder. ¿Cuáles Ajá, son? ¿o cuáles serían esos usos? ¿Es una persona firme? Ajá. ¿Es una persona directa? ¿Es una persona segura? ¿Es una persona seria? ¿Dominante? Ajá. Regularmente puedes llegar a ser autoritario o parecer autoritario. Ajá. ¿Es una persona competente? ¿Es una persona fría o distante? Claro. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué generan algunas personas? Que nosotros sintamos esa distancia o Sí. ese rechazo a veces. Sí, sí, sí. Es el típico jefe de la vieja guardia. Exacto. Que grita, que le tienes miedo, Sí. o el papá, ¿no? O el abuelo, así que eran Ajá. muy a la antigüita. Exactamente. Como muy machote, ¿no? Muy machote, muy Podría frío, ser, muy- pero no es una característica típica solo de los hombres. También También hay de- no, mujeres claro, hay que muchas tienen mujeres así. Muchos marcadores de poder Ajá. que son dominantes, ¿no? Que Ya. tienen este estilo. Bueno, vamos a una pausita y regresamos con Ok, más de Pedro regresamos. Islas, Muy aprendiendo sobre los marcadores de poder y de atracción. Volvemos. Muy bien. En esta época de diciembre, casi Navidad, los marcadores de poder y los marcadores
atractivos. De ¿no? atractivo. De atractivo. Con Pedro Islas, consultor en negocios y finanzas, para descubrir un poquito, porque hay gente que nada más la ves y te cae mal y hay gente que la ves y te cae bien. Entonces, hacemos un repasito de los marcadores de poder. ¿Decíamos qué? Los marcadores de poder, recordemos que son esos marcadores que nos permiten posicionarnos, mostrar autoridad, competencia, pero también si los sobreusamos pueden generarnos distancia y rechazo por parte de la gente. Y ahorita vamos a ver al final que lo que funciona es una mezcla de ambos, ¿no? Exactamente. Pero a ver, entonces repetimos cuáles son los calificativos. Tenemos calificativos o características muy relacionadas con los marcadores de poder y aparte comportamientos. Hombre o mujer, ¿no? Ajá, venga. Entonces son ser firme, ser directo, ser seguro, ser serio, ser dominante, ser autoritario, ser competente y ser frío o distante. Ok. ¿Vale? Y eso está relacionado también con comportamientos. ¿Vale? Sí. ¿Qué comportamientos típicos tiene una persona con marcadores de poder? Por ejemplo, hablar con voz firme y como rápido, ¿no? O sea, hablar rápido y hablar fuerte. Sí. Fíjate que a veces a mí me dicen en los videos que yo subo, hablas muy rápido. Quizá yo estoy sobreusando ese marcador de poder, ¿no? Okay. Es una manera en la que yo tengo que comunicar. Otra manera que yo tengo de comunicar es que uso mucho las manos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me dicen en los videos, ya no muevas tanto las manos porque me distrae de lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Y por qué no vas a moverlas y así eres tú? Pero yo siento que yo comunico con todo con todo el movimiento corporal de lo que hecho, mover las manos da confianza. Sí, depende del movimiento. Claro, depende del movimiento. Porque fíjate que hay el dedo inquisidor, es bien peligroso. No. Sí, las manitas hacia abajo. Ajá, a ciertos movimientos. No, yo me refiero cuando estás hablando. Cuando estás explicando. Estás explicando y las manos, las palmas como que están abiertas. Y esa apertura genera también confianza. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, es una persona con voz firme y ritmo rápido. Es una persona que te mira al hablar, ¿no? Hay gente que no te puede mirar a los ojos. Qué horrible eso. Cuando alguien no te ve a los ojos, te habla y te habla así como de lado y tú, espérate, aquí estoy. Sí. Eso da una desconfianza enorme. Sí, pero también puede tener, o sea, detrás de eso hay como un tema de la personalidad que tiene que ver con la introversión y quizá la inseguridad que tiene la persona. Es como que te están ocultando algo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar esa conciencia, que al final también lo vamos a tocar, de yo creo que yo necesito mejorar esta parte o utilizar este comportamiento para equilibrar mi balance entre marcadores de poder y marcadores de atractivo. Pero vamos a otro. Venga. Mantener la postura erguida y controlada, ¿no? Es una persona más rígida, más erguida. Cambiar el tema abruptamente. Por ejemplo, si tú y yo estamos intercambiando argumentos y yo soy una persona que constantemente te está interrumpiendo y me estoy metiendo en lo que tú estás diciendo, pues eso es un marcador más de poder. Sí, es como el perrito que te pone la patita encima, ¿no? Así de, yo mando. Pero seguramente has platicado con alguien que tú estás explicando algo y a la mitad, antes de que termines de explicar, ya sabe, ya te interrumpe y ya se mete en la conversación. Y cambia el tema, sí. Cambia el tema o habla de lo que él quería hablar. Sí, ¿no? Sí. Hablar primero y hablar por más tiempo cuando estás en una reunión. Se puede notar cuando una persona es la que interviene primero y la demás domina la mayoría del tiempo. No sé si te has enfrentado a esa situación. Sí, claro, obvio. Usar declaraciones como esto es lo que vamos a hacer en vez de buscar qué es lo que se podría generar con el consenso, con la participación de los demás. No preguntan, dicen. Exacto, no preguntan, dicen. Ok. Pocas sonrisas y expresiones más serias. ¿Vale? Movimientos mínimos y precisos. Invaden un poco el espacio personal. Esas personas que igual, aunque no los conozcas, es ¿cómo ves? Y qué horrible. Se meten y sí te ha tocado, ¿no? Que te hacen así. Claro. Sí. Ese tipo de situaciones también son marcadores de poder. Una persona que no toma notas cuando dice una reunión, por ejemplo, de trabajo, cosas así, es como, pues a mí no me importa lo que estás diciendo. Del otro lado, una persona que toma notas es una persona que tiene un marcador de atractivo, es decir, te estoy prestando atención y me interesa lo que estás diciendo, ¿no? Le voy a dar seguimiento a esto. Sí. Claro, o sea, el mensaje es, voy a tomar notas porque eres importante. Lo que me dices es importante para mí. Exactamente, y tiene mucho que ver con la escucha activa, ¿no? Una persona con marcadores dominantes no es una persona con tanta escucha activa y una persona con marcadores de atractivo es una persona que tiene una mejor escucha activa. Correcto. Interrumpir sin darse cuenta, ¿no? Que está relacionado con lo que decíamos hace rato. Es una persona que suele usar pocas muletillas y una persona que tiene un tono decidido y que no se nota tan dudoso en su comunicación. O sea, cualquier cosa de estas en exceso, pues es para odiarla. Todas esas cosas nos sirven, obviamente, en ciertas circunstancias, pero cuando nosotros abusamos de ello, pues es donde caemos mal y es donde de pronto la gente dice, no, pues es que hablar con él es imposible porque te interrumpe, no te escucha, solamente está poniendo su punto de vista, su opinión y todo. Y lo sabe todo.
Exactamente. Sí, te invitan a conversar, pero no es es un monólogo. Es un monólogo. Es un monólogo, no, Sí, no hay sí, preguntas, no les interesa lo que dices y pues eso no va a ser muy atractivo. Exactamente. Sí. Y entonces nos damos cuenta cómo sí nos sirven para posicionarnos o para mostrar esa competencia o esa autoridad, Ajá. pero nos pueden meter el pie si abusamos. Entiendo. Va. Y ahora del otro lado están los marcadores de atractivo. De atractivo. Eso es lo que nos hace que generemos conexión, cercanía, confianza con la gente. Ok. Pero también si lo sobreusamos, nos vamos del otro lado, en donde la gente dice, no, pues esta persona, o sea, Es muy suavecito. es muy suavecito y entonces cualquiera le puede pasar medio por Sí. encima. Sí, no, no puedo confiar en esa persona. También. A ver, ¿cuáles son? Ahí te va. Entonces, en calificativos o características, una persona que es amable. Ajá. Y me encanta esa palabra porque viene a final de cuentas de una persona Amable. que tiene que es fácil de quererse, ¿no? Fácil Sí. de amarse. Es una persona que es Amable, amable, una persona que es paciente, una persona que es sonriente, Ajá. ¿no? Aquí estamos interactuando y podríamos estar yo todo serio así viéndote y tú sonriéndome y sería como raro, ¿no? Claro. Una persona que es empática. Ajá. Y este es uno de los elementos más importantes. A veces no entendemos qué significa exactamente la empatía. Y yo siempre digo, la empatía no solamente es ponerse en los zapatos de la otra persona, es ponerse en los zapatos y caminarle tantito con los zapatos Ajá. de otra persona para que no solamente veamos desde la perspectiva, sino sintamos su perspectiva. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ese elemento es importante también. Ser tranquilo, una persona tranquila, una persona cercana, una persona agradable, una persona accesible, suave y comprensiva, ¿no? Ajá. Entre muchos otros que puede haber. Entonces, Exacto. esas son características de una persona que tiene esos marcadores de atractivo Ya. más notables. ¿Y cómo se presenta en Y comportamientos? los comportamientos, uno tiene que ver con sonreír con naturalidad, asentir mientras escuchas, ¿no? Yo te estoy platicando algo Sí. y tú estás haciendo así, Ajá. te digo, se nota. Una mirada suave y sostenida al escuchar. Ajá. Hacer preguntas como ¿qué piensas tú? ¿Qué opinan? Ajá. ¿Cómo le hacemos? En lugar de hacer solo declaraciones de esto es lo que Claro. vamos a hacer. ¿Tú qué crees? ¿Cómo la Exactamente. ven? Ajá. Tener un ritmo y hacer más pausas en su comunicación, ¿va? Y de nuevo, una persona puede utilizar un tipo de discurso, un tipo de comunicación cuando estás presentando, no sé, ante un consejo, un comité, un grupo de CEOs o ante tu jefe, y otro cuando estás interactuando con otro tipo de personas. Obvio. Entonces, se vale. Obvio, sí. Tener una postura más relajada, una voz más cálida, tomar notas, ¿no? Lo que hablábamos hace Sí. rato, en lugar de no tomarlas. Tener movimientos más naturales en vez de movimientos más rígidos y más Ajá. robóticos. Sí. Utilizar el lenguaje que, en lugar de hablar en primera persona de yo, es el nosotros, Ajá. ¿no? Entonces incluye a las demás personas. Sí. Los cambios de tema no son abruptos como en el otro caso, sino que son graduales, ¿vale? Asienten mucho. Yo siempre, una de las recomendaciones que le hago a los líderes es, en lugar de cuando tú estás queriendo traer a la mesa un punto distinto Ajá. al que están opinando los demás, en lugar de decir sí, pero, porque eso es... o el pero directamente, eso es, digamos, como que bloqueador de lo anterior. De lo anterior, Di sí. sí y. Sí, o ahora bien. Entonces, Sin embargo. si decimos y, Ajá. entonces en lugar de estar bloqueando, estamos Claro. añadiendo. Sí. Entonces es como... Habiendo dicho eso. Entonces, exacto. O sea, sumarle. Es sumarle. No es sumarle no y no cancelar. Y no bloquear lo anterior. Claro. Exactamente. Validar las emociones de las demás personas Ajá. y, bueno, las expresiones y la manera de hacer. Creo que... Abiertas y amigables. Exactamente. Entonces, ahí eso es más atractivo, lo otro pues impone más. Ahora, ahorita después de mensaje, si quieres, platicamos del equilibrio entre las dos. Exacto. Porque si bien una persona puede ser muy atractiva, a lo mejor no es eficiente. No. O sea, no quieres a alguien también demasiado suavecito en tu equipo. O sea, quieres a alguien que tenga algunas de las características Sí. de poder para que venda, para que cierre, para que convenza, para que lleve al equipo al siguiente nivel, para que te cumpla lo que te promete. Sí. Pero también una persona que nada más está en el poder y tiene el tacto de un elefante, pues va a provocar un desastre. Y en el justamente esa es la clave, Marco. El hecho de, le llaman el blend style, ¿no? El Ajá. estilo mezclado. Ajá. Pero nosotros podemos llegar a pensar que tenemos que tener un 50-50 y no. Es de acuerdo a cada quién circunstancia y a la persona Sí. con la que estás o el grupo de personas con el que Claro. estás. Muy bien, analizaremos ese smoothie, ese licuado, cómo hacer la mezcla perfecta. Estamos con Pedro Islas, consultor de negocio y finanzas, hablando de las personalidades. Está muy interesante esto, volvemos. Por eso es global, ¿no? El Claro. tema global. Y sí, nos enfocamos en muchos temas, particularmente de liderazgo, ¿no? De liderazgo, y de eso estamos hablando. ¿Cómo te perciben? ¿Ves a alguien que te cae bien o te cae mal así de volada? ¿Y tú quién eres? Porque si le caes mal a la gente,
Dos problemas, ¿no? O le caes mal a la gente, pues no te van a comprar nada. También. Nada. O sea, pero no me refiero solamente a comprarte un producto. No te van a dar una cita, no te van a comprar una idea, no van a darte una cita para ir a cenar contigo, nada. Y si eres muy suavecito, no van a confiar en ti. A lo mejor les caes bien, pues oye, este no me resuelve un café. Entonces tampoco puedo confiar en esta persona. Entonces nadie queremos poner nuestros negocios o comprar un seguro o nada con alguien que esté en los dos extremos. Justamente, y ahorita que mencionas el comprar y vender, a veces lo relacionamos solamente con una transacción económica y justamente, o sea, todo el tiempo estamos comprando y vendiendo o todo el tiempo estamos negociando. Desde que te pones de acuerdo con, no sé, con tu pareja o con tu hijo, con tus papás sobre si vamos a pasar la Navidad aquí o la vamos a pasar allá, ¿no? Es una negociación. Es una negociación y estás vendiendo una idea y la otra persona está comprando una idea. Claro. Y entre nosotros tengamos una mejor manera de llevar a cabo este proceso o tengamos unos marcadores hacia un lado o hacia el otro, pues vamos a generar esta confianza o desconfianza, cercanía o distancia. Claro. Entonces, por un lado, quieres alguien confiable, agradable, amable, pero quieres alguien que te vaya a dar resultados. Correcto. Y los dos extremos no son los que funcionan. Entonces, si podemos ver rápido cuáles son los contras de abusar de uno o de abusar del otro. Ajá, ¿no? A ver, hablemos de abusar del poder de los marcadores de poder. Abusar de los marcadores de poder hace que la gente perciba arrogancia, intimidación, frialdad, falta de empatía, distancia emocional y cierra el diálogo, ¿no? Si nos cargamos mucho a un lado. Y si nos cargamos mucho del otro lado, entonces representas debilidad y la gente tampoco quiere eso. Representa falta de autoridad, entonces muchas veces falta de capacidad para poder dirigir equipos de trabajo en la oficina, donde estemos. Inseguridad, sometimiento, muchas veces termina siendo ignorado porque estás en exceso de marcadores de atractivo. Y, como bien dijiste, buena onda, pero poco confiable. Sí, ¿no? Me cae re bien, pero no va a lograr el objetivo. Ajá. No me va a defender, no me va a proteger, no es la persona más informada, no va a estar ahí cuando más lo necesite. Sí. Me cae bien. Pues uno puede ser un buen amigo. Buscamos resultados, sí. Sí, oye, también cuando escoges pareja tienes que buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Totalmente. Una persona que tenga poder y que sea atractiva. Fíjate, cuando escoges pareja, cuando escoges socios para hacer una empresa. Sí. También cuando escoges, si eres una persona que trabaja para una compañía, hay veces en las que el estilo que tú puedes adoptar con tu jefe o con tus subordinados puede afectar muchísimo. Y fíjate lo que termina pasando muchas veces, Marco. Creemos que la manera de ser con nuestros superiores debería de ser con muchos más marcadores de atractivo. O sea, mi jefe sí, jefe, claro que sí, ¿no? Y tenemos esta actitud. Y con nuestros subordinados somos más duros y usamos más marcadores de poder. Fíjate, lo que nos dice Susan Peterson es que deberíamos de invertir esa situación. Es lo que estaba pensando, debería ser al revés. Pero estás de acuerdo que pasa mucho, ¿no? Claro, pasa mucho porque cuando hablas con tus jefes les puedes tener miedo. Sí. Y si juegas a conservar tu trabajo... O quieres caerles muy bien, o quieres... Y entonces puedes llegar al exceso en donde no generas. Pero si te ven suavecito no confían en ti. Exacto. O sea, yo confío más en alguien que es firme conmigo. O sea, si está en mi equipo de trabajo y es firme conmigo, porque cuando son firmes sé que están tomando responsabilidad. Y al tomar responsabilidad sé que puedo confiar en ellos. Exactamente. Si no me quedo como que, híjole, fíjate, voy a tener que estar haciendo el trabajo de ellos. Es algo que a final de cuentas tú has estado haciendo, quizá no con las etiquetas que ahorita estamos viendo, pero es algo que vamos haciendo, ¿no? Y hay gente que con naturalidad entiende más este juego y otras personas que no tanto. Pero ahora que es muy padre cuando nosotros le ponemos, organizamos y ponemos etiquetas en las cosas, como si de verdad a la cena organizaras y pusieras esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y le pones la etiqueta de esto se llama así y esto se llama así. Cuando hacemos eso con modelos mentales, con conceptos, es mucho más fácil que los entendamos y que luego los apliquemos. Sí, por supuesto. Entonces esto es un elemento muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, ya entendimos qué onda con los marcadores de un lado y del otro, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras. Vamos a entender ahora cómo deberíamos implementarlo de mejor manera. Y eso es lo que decíamos que es el blended style, ¿no? Que no se trata de decir, ok, ahora me voy a equilibrar y voy a tener 50 de uno y 50 del otro. No puede ser eso. No. Es tu mezcla personal. Exacto. Entonces, la mezcla va a depender del contexto, de la circunstancia específica en la que estás. Si vas a presentar ante un grupo, como decía, ¿no?, de directores, pues posiblemente tengas que mostrar más marcadores de poder. Sí, si no te comen. Exacto. Pero si lo que quieres es generar más confianza, entonces tienes que mostrar más marcadores de atractivo. Ajá. Y ahora, ¿cómo podemos saber pues, en dónde estamos, no? Sí. Entonces vamos a hacer algunas preguntas para ver hacia dónde estamos más inclinados. Ajá. Por ejemplo,
sientes que, o la gente te dice que te falta carácter, ¿no? Ajá. Entonces quiere decir que estás quizá utilizando demasiado atractivo. Ajá. ¿No? Si la gente suele decirte que intimidas, que eres una persona que intimidas, entonces estás usando Sí. más marcadores de poder. Claro. ¿no? Si eres muy serio, muy seco, posiblemente estás utilizando demasiados marcadores de poder. Sí. Si eres muy buena onda, demasiado buena onda, puede ser que estés utilizando marca activo. Y entonces es importante que nosotros hagamos incluso el ejercicio de conciencia. Y aquí es donde juega un elemento particular también mucha importancia, que es la inteligencia emocional. Ajá. Y seguramente todos escuchamos sobre la inteligencia emocional porque ya está muy, muy de moda, pero pocos realmente sabemos qué es la inteligencia emocional. Pues está el IQ, que tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva, y luego está este EQ, que es el que tiene que ver con otras cosas. Y ahí te van cuáles son los 5 componentes más importantes de la inteligencia emocional. Ajá. Y vamos a ver cómo los primeros 2 nos van a ayudar a mejorar nuestro uso y implementación A ver, voy a anotar para que no se me olvide. de los marcadores de poder y de los marcadores de atractivo. Ajá. El primero, que además es de donde parte todo, es la autoconciencia. Ajá. Y eso es bien importante porque muchas veces lo que necesitamos es que los demás nos digan, nos hagan notar, percibir, caer en cuenta de lo que nosotros, de las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Para no decirlo de manera negativa. Sí, sí, claro. O sea, ¿qué áreas de oportunidad tenemos? Igual y nosotros no nos damos cuenta que, no sé, que comemos con la boca abierta, ¿no? Y entonces necesitamos que alguien nos lo diga. ¿Por qué no mejor hacer un ejercicio de conciencia, de Sí, reflexión? Sí. Entonces eso es la autoconciencia para saber cuáles son esas falencias que tengo o esas áreas de oportunidad. Sí, o eres desorganizado y no sabes que eres desorganizado. Piensas que eres organizado. Sí. Entonces no sabes que no sabes. Exacto. Y no hay nada de autoconciencia. Entonces parte de ahí. Si tú logras llegar a un cierto nivel de autoconciencia, automáticamente las cosas cambian. Fíjate, a un amigo que trabajó en un corporativo internacional en Suiza, una de las razones por las que acabó él renunciando y acabaron aceptándole su renuncia, es que le decían, eres un gran ejecutivo, pero tienes un grave problema. Hablas mucho. Ok. Y así se lo dijeron. O sea, un ejecutivo, te hablo, que ganaba cientos de miles de dólares al año. Creo que ganaba casi $1,000,000 al año. En Suiza, en una transnacional así enorme. Ok. Y dijeron, en estos niveles fue creciendo. Y dijeron, él es de Venezuela. Decía, no tienes la capacidad de síntesis y en estos niveles no tenemos tanto tiempo para oír tus historias. Hablar claro, al grano, directo, va. Y no tenía la conciencia. Y me decía él, oye, chavo, pero yo no hablo muy. Le digo, no, amigo, si hablas mucho. Pero no tiene conciencia, Te tardas ¿no? mucho en explicar una cosa. Y le decía yo, y no escuchas mucho. Hablas mucho y no escuchas mucho. Eso. Y muchas veces tiene también que ver con la cultura. Ajá. O sea, con la cultura del país en donde están. Hay algo que se llama como high context y low context culture. O sea, Ajá. cultura de alto contexto y de bajo contexto. Y entonces tú puedes ver como, por ejemplo, no sé, un americano tiene una cultura de donde es más frío, más distante, Esos más directo. hablan poco. Más directo y hablan poco, es resumido. Sí, sí. Y tú te vas, por ejemplo, con un venezolano, con un caribeño, pues te van a echar todo el rollo, el verborreo. Que hablan más que los mexicanos. Los mexicanos hablamos mucho. Sí. Pero un caribeño habla más que Más todavía. nosotros. Ajá. Y entonces también, ya cuando hablas del contexto multicultural, entonces tienes que entender cuál es la cultura con la que estás interactuando para saber también qué tipo de marcadores utilizar más. Y yo me voy a Claro. dirigir a un grupo de personas de Estados Unidos que no son latinos, pues yo tengo que ser más directo, tengo que ser más conciso. Y si estoy hablando con un grupo de latinos, pues entonces voy a ser más, Claro. más abierto, más... Sí, en Estados Unidos son cero emocionales. Cero emocionales. Es todo de negocios, números, resultados, Sí. definiciones claras al grano. Sí. Y aquí no, aquí platicamos y vas a la comida. Y ya en el postre empiezas a hablar de Sí. lo que del motivo de la reunión. Sí, incluso, por ejemplo, hay mucha comparación también con los asiáticos, ¿no? Ajá. Los chinos o los japoneses tienen una manera, por su cultura, de ser distinta. Entonces, por ejemplo, había un profesor que se dedicaba a inversiones y entonces nos decía, no, las inversiones en Estados Unidos es cuál es el resultado, cuál es el número y si le Claro. vamos a entrar o no. En China era cuáles son las relaciones que tienes, si Ajá. generaba confianza porque conocías a las personas Ah. y había una relación entre ellos, más que el número. Ajá. Y aparte las negociaciones eran distintas y habían basadas más en confianza en China y basadas más en los contratos en Estados Unidos, Ya. etcétera, ¿no? Entonces tienes que tener autoconciencia. Autoconciencia es el Si no te primero. conoces, si no sabes si hablas mucho, si hablas poco, si no conoces tu cultura, pues menos vas a poder adaptarte a la circunstancia. Exactamente. Ok. Y el segundo es la autorregulación. Ah, claro. O sea, una cosa es saberlo. Y fíjate cómo la palabra no es autocontrol, No. es no. autorregulación. 100%. Entonces, No, es como que sí. Estoy celebrando. muy bien, o sea, la regulación tiene que ver con lo permites, pero lo
regulas. Lo regulo, no controlo. A mí me choca cuando dicen, controla tus emociones. No se controlan las emociones. No se controlan. No controlas nada. No. Regulas, gestionas, navegas. Y ahí hay una tríada bien interesante que rápido la menciono. Están las emociones, los pensamientos y las acciones. Claro. Entonces, la emoción es algo que sientes y que no lo puedes evitar y no la puedes controlar, ¿no? Ajá. Lo que sí puedes regular y controlar son las acciones. Sí. Entonces, las emociones activan acciones que sí puedes regular. Sí. Las acciones y las emociones también activan pensamientos que también puedes regular. Entonces, lo que está en tu control o en tu regulación son los pensamientos y las acciones, no las emociones. Las emociones siéntelas. Sí. Solamente que eso no detone en que actúes de una manera o en que pienses de una manera que no. Pero puedo regular lo que pienso y mucho de lo que siento es consecuencia de lo que pienso. Exactamente. Entonces eso sí lo puedo regular. Sí, por eso van juntos. Sí, Actúo, pienso, siento. Actúo, pienso, siento, sí. ¿Sí? Sí, muy bien. Va. El tercer elemento tiene que ver con la empatía, de lo que hablábamos, ¿no? Dijimos, no solamente es ponernos en los zapatos de la otra persona, sino caminar en ellos. Ajá. Para que entonces no solo veamos la perspectiva, sino sintamos la perspectiva. Eso es difícil. Eso no es así como que algo muy fácil de hacer, pero hay que tratar de ser más empáticos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí sí hay gente que nacemos más empáticos que otros. O sea, ¿Tú crees que tiene que ver con...? Pues no sé, yo no recuerdo haber hecho un gran esfuerzo por ser empático. A lo mejor la forma en que me educó mi mamá. Exacto, No es lo que sé. te iba a decir. Tiene mucho que ver con el contexto y la manera en la que te fueron educando. Aunque sí hay ciertas características de predisposición genética a ciertos comportamientos que tienen que ver con tu personalidad. Después la personalidad la vas tú desarrollando y la manifiestas a través del estilo de comunicación o de liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, sí, el contexto te terminó orientando hacia cierta manera de ser, pero genéticamente tú tienes una predisposición. Pero lo que sí recuerdo es que desde chiquito mi mamá me decía mucho, íbamos en la calle caminando y todo, y me decía, mira la señora pobrecita, está en la esquina, no tiene dinero, ¿sabes? Imagínate cuántas horas pasa ahí, imagínate cómo será su vida. O sea, como que me concientizaba de lo que teníamos para ser agradecido. Entonces siempre me hablaba y mira el perrito en la calle, pobre, mira cómo está flaquito. Pues generó esos elementos. Entonces lo hacía constantemente, me contaba historias y me hacía, hasta cuando me hablaba de Cristo, pues, que la cruz y el Via Cruz y lo que le hicieron, o sea, siempre me hablaba, entonces como que yo recuerdo que de ahí lo agarré tal vez o ya traía yo también algo de... Tiene que ver con las dos, porque tu mamá también lo traía y tu mamá lo traía por otras razones iguales. Sí. O sea, similares, tuvo que ver con la parte de genética y con el contexto en el que vivió y fue educada. Pero cuando eres empático es un superpoder porque también, entonces, incluso cuando vendes, estás pensando en el bien de tu cliente. Sí, totalmente. Estás pensando en servir primero, no en pedir o quitar. Sí, no es el ganar-perder, sino es el ganar-ganar ¿no? Que tanto se habla. Y la persona con quien hablas se da cuenta si eres simpático o no eres simpático. Sí. O sea, de hecho, cuando en los negocios, uno de los elementos más importantes es la empatía al momento de analizar el journey de un cliente. Claro. De qué manera yo agrego más valor, trato de ser empático contigo, trato de ponerme en tus pies, trato de caminar el camino contigo. Sí, y mis recomendaciones no son necesariamente lo que más me conviene a mí, lo que más me conviene a ti. Y a través de eso creo más confianza. Sí, y capturo valor de vuelta yo. Claro, o sea, yo te podría decir, sí te vendo esto que es más caro, pero oye, no lo necesitas. A ver, mira, ¿por qué no empezamos aquí? Tú, caray, ¿está pensando en mí? Muy bien, empatía. El cuarto elemento, la motivación. Ajá. Una persona que requiere de elementos de motivación externa no tiene tanta inteligencia emocional como una persona que puede 100%. buscar elementos de motivación. Bien, muy bueno. Propios, ¿no? Claro. Y ahí hay dos cosas. Una cosa es la motivación, los motivadores, y otra cosa es la inspiración. Muchas veces la inspiración, y por eso muchas personas conectan con ciertos deportistas, speakers, ¿no? Personajes de cantantes, artistas, porque los ayudan a inspirarse, y en la inspiración muchas veces encontramos la motivación para hacer esas cosas. Sí, pero la inspiración, bueno, la motivación no dura más que 24 horas y luego ya... En fin, es mejor encontrarla adentro. Sí, es mejor encontrarla adentro. Sí, si no, nada más te alborotan y a los 2 días... Sí, ¿cuántas veces vas a un evento, escuchas, uy, padrísimo, sí, mañana mismo cambio la manera de ser? Sí, tú naciste para triunfar y no sé qué tanto, eres el espermita que fecundó al óvulo y tú... Y luego ya se te va. Y luego se te va. Es una persona que depende menos de estímulos externos o de personas externas para motivarse y hacer las cosas. Claro. Es una persona que tiene más inteligencia emocional. Y finalmente, todo esto acaba en el quinto elemento, que son las habilidades sociales. ¿Qué tan bueno eres para desarrollarte, interactuar con las otras personas? Maravilloso. Entonces no es solamente mejorar hacia adentro de uno, sino también mejorar hacia afuera de uno también. Claro. Está excelente, mi querido Pedro Islas. Vas bien en tu doctorado, ¿eh? En Thunderbird University. Muy bien, me da mucho gusto. Oye, amigo, pues se nos acaba el tiempo, pero todo está muy bueno. Inteligencia emocional es autoconciencia, autorregulación, empatía, motivación,
Y habilidades sociales. Interna de preferencia. Sí. Y habilidades sociales. Sí. Está muy bien. Oye, me llevo una muy buena clase aquí, amigo. Fíjate que es muy padre cuando te explican cosas que igual como que las sabes, pero no les has puesto etiquetas, no les has puesto nombres. Y eso ayuda. Es bien poderoso el ponerles etiquetas a las cosas. Porque luego lo puedes compartir con más gente ya que tiene las etiquetas. Y lo puedes usar e implementar más fácil porque ya sabes en qué cajón está. Es como de verdad, en tu mente tuvieras así todas las herramientas o todos los ingredientes tirados y de pronto dices, ¿dónde los encuentro? Cuando ya los pones en cajitas y una etiqueta, dices, aquí está este concepto y aquí está este otro. Y así se hace este platillo. Exactamente. Mi querido Pedro Islas, en redes sociales, ¿cómo te encontramos para aprender Estamos más? como Startupedro. ¿Cómo? Startupedro es Startupedro, como startup, pero Pedro. Ahí está. Start to Pedro. Start to Pedro. Como start, sí. Ajá, como si fuera un estandupero, pero este caso es Startupedro. Start to Pedro en redes sociales. Bueno, ya te sigo, amigo. Ahí nos conocimos justamente. Sí, justamente. Oye, pues muchas gracias por venir al programa. Estuvo excelente la clase. No, muchas gracias a ti. Literal fue una clase. Qué buena onda. Es parte de lo que yo hago con dueños de negocios, emprendedores y también profesionistas, ¿no? Ayudarles a mejorar estas elementos. Yo siempre digo, para cerrar rápido, si yo ayudo a transformar al emprendedor, por consecuencia ayudamos a transformar a su empresa. Y les das asesorías personales y todo. O para la empresa. Vamos a hacer consultoría, asesorías, todo esto. En México, en Estados Unidos, ahí te encuentran. Estados Unidos. Start to Pedro. Perfecto. Exactamente. Pues un gusto conocerte. Regresa pronto, amigo. Estuvo excelente. Que sí. Muchas gracias, Marco. Gracias. Gracias a toda tu audiencia. Gracias. Buen viaje de regreso a Phoenix. Gracias a todos. Soy Marco Antonio Regil. Mañana nos escuchamos y nos vemos aquí en Grupo Fórmula. Y se quedan con Enrique Acevedo. Gracias. Alcanza tu máximo potencial.